El gobierno no es responsable por nuestros hijos. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Hay un problema cuando el gobierno asume el rol de padre con nuestros hijos. Se supone que nada pase en la vida de nuestros hijos que nosotros no sepamos y que nosotros no seamos que tomemos la decisión qué va a pasar en la vida de nuestros hijos. Instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. No hay mejor educación que la educación cristiana. Instruir al niño en los caminos del Señor representa hablarles de la palabra en la casa, leer la Biblia con ellos en el hogar, orar con ellos en el hogar, hablarles de las enseñanzas de Jesús en el hogar. Bendiciones. Qué gozo que esté con nosotros aquí en Voz de Victoria. Hoy tenemos una programación extraordinaria y vamos a hablar y vamos a darle recursos que usted puede usar para mejorar su relación con sus hijos y para educarlos de una forma más eficiente. Naturalmente que nuestro manual de trabajo es la palabra de Dios y la experiencia también como padre y pastor por todos estos años, casi 4 décadas pastorales. Hoy está con nosotros como siempre alguien especial que siempre comparte nuestro tiempo y que es una bendición y se ha convertido en una favorita de toda la teleaudiencia. Me refiero a la pastora Tatiana Vargas. Esposa, bendición, amor. Gracias, Bienvenida. mi amor. Gracias por esta invitación especial. Saludos a toda la audiencia que nos escucha y que nos sigue a través de todas las redes. Bueno, un tema hermoso el de hoy, ¿verdad? La crianza de los hijos, la educación de los hijos para que tengan un mejor futuro. Así que vamos a dar nuestros consejos y recomendaciones a toda la comunidad cristiana y audiencia en general que nos escucha, mi amor. No hay duda que uno de los retos más grandes que tienen los adultos, los matrimonios, es la crianza de sus hijos. Se supone que el hijo sea una imagen del padre y que los hijos sigan los pasos del padre. Se supone que el padre sea la influencia más fuerte de un hijo. Cuando digo padre, no solamente me refiero al varón, pero también naturalmente a la madre, que sea la influencia positiva más grande de los hijos. Sin embargo, hoy no está sucediendo así. Los hijos están devengando su influencia de otras fuentes, ¿cierto? Y es impresionante cuando nosotros dejamos que nuestros hijos se llenen de esa influencia en su cerebro, en su consciente, en el subconsciente, reflejado en su conducta diaria, en la casa, en la escuela, con las amistades, pues estos mensajes que les están llegando a través de las redes de la internet no siempre son buenos. Tú sabes que el internet está compuesto de una gama de información tanto buena como mala y es allí donde los papás, los padres debemos monitorear a nuestros hijos, no darles tecnología a temprana edad a su libre albedrío, sin un buen seguimiento, sin un buen monitoreo y controlándole las horas, ¿verdad? Para que nuestros niños no tengan esa información quizás que es inadecuada porque podría ser información de una edad que a ellos no les corresponde saber todavía esa información. Yo diría, mi amor, que a tal punto esa información le hace daño al niño que encontramos el niño con rebeldía en la casa, que desobedece a los padres, que yo no quiero ir a la escuela o que yo no voy a hacer lo que tú me digas, yo hago lo que yo quiera porque yo tengo derecho a tomar mis decisiones, y si no llamo a la policía, ¿ve? O sea, ya un niño amenazando a los papás cuando el papá desea reprenderlo, corregirlo y guiarlo. Entonces, el papá ha perdido autoridad, la mamá ha perdido autoridad en el hogar. Ya no podemos nosotros reprender a nuestros hijos porque estamos desautorizados por las mismas leyes para hacerlo a tal punto. ¿Qué sucede con esto, mi amor? Bueno, hoy en la nación americana y especialmente en muchos estados de la nación americana que son estados más liberales que otros, pues las leyes que esos estados dictan muchas veces son leyes que son antipadres. Antiprincipios de paternidad, de principios de que nosotros devengamos de la fe judeocristiana. Por ejemplo, el gobierno ha pretendido tomar el papel de padre con nuestros hijos, de decirle lo que ellos tienen que hacer y qué libertades tienen como
como seres humanos en honor a los derechos humanos, supuestamente dándole a nuestros hijos que por lo general no tienen en ciertas edades capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas, la capacidad de hacer decisiones por ellos mismos, decisiones que obviamente en el futuro ellos van a lamentar porque simplemente no tienen capacidad para tomar esas decisiones en un punto determinado de su vida. Entonces, yo considero que uno de los factores más detrimentes en la educación de los hijos aquí en América, hablemos de Estados Unidos de América y hablemos de Nueva York, donde nosotros estamos hoy, es las leyes que se han dictado en contra de la paternidad, donde el padre es removido de su papel de autoridad que Dios le entregó y le asignó para educar a sus hijos de acuerdo al concepto y los principios que el padre tiene. Sí, hay muchas citas bíblicas que hablan al respecto de la crianza de los hijos. Por eso, como tú decías, la Biblia es el mejor libro para educar a nuestros hijos. Ahí está el libro de Proverbios. Mira cuánto mensaje tiene el libro de Proverbios para la crianza de los hijos. Y también encontramos Efesios 6:4 que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, mira la palabra, disciplina y la instrucción del Señor. ¿Qué te parece esa palabra? Definitivamente es un aviso para los padres, para que los padres también pues, puedan manejar el asunto de la crianza de los hijos adecuadamente, para que no se extralimiten. También se da el caso de padres que se les extralimitan en la disciplina. Y entonces el hijo se resiente o se hace rebelde por esa situación, ese padre que se extralimita. Pero hablando del gobierno y hablando de las leyes que dirigen mal nuestros hijos y ponen influencia negativa, el gobierno ha logrado desautorizar a los padres, en primer lugar, prohibiendo a los padres el castigo corporal a los hijos. Yo sé que el abuso siempre debe estar prohibido. Nosotros, los pastores, sabemos que obviamente que no podemos corregir abusando a ninguna persona y menos a nuestros hijos. Pero también sabemos el valor de la disciplina física en momentos determinados en la vida de ellos. Por eso la Biblia dice claramente: el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo, a castigarlo. Castiga a tu hijo con vara y no morirá, sino que librará su alma del infierno. Y escrituras como esa pues son un poco complicadas en un régimen de gobierno como el que nosotros vivimos. No, y a veces encontramos que nosotras las mamás, por ejemplo, en muchos casos el papá también, pues nos da un pesar por el amor que tenemos por nuestros hijos de tener que corregirlo, ¿verdad? Ya le habíamos prometido un regalo y entonces hay que ponerle una disciplina. No se le va a dar el regalo. Pero la mamá, en ese amor tan grande que tiene, le dice: te voy a perdonar esta vez y te voy a dar el regalo. Ya ahí estaríamos, incurriendo en una falta a esa disciplina, porque no toda la disciplina es la vara, ¿verdad? No toda la disciplina es pegarle, ¿no? También hay disciplina en quitarle aquello que es lo que más le gusta al niño, al joven. Si tenías un viaje programado de vacaciones, se te suspende el viaje porque has tenido un comportamiento inadecuado. Eso sería una disciplina. Pero ya entrar de pronto, como decíamos anteriormente, una disciplina fuerte de tener que pegarle o maltrato verbal, pues a esos extremos no deberíamos llegar. Si el hijo tiene... El maltrato verbal es una cosa y corregirlo físicamente es otra, ¿verdad? No se puede mezclar, porque una es correcta y otra es incorrecta. Y yo pensaría que ahí es donde acude la policía, como tú lo acabas de decir, el gobierno, las autoridades. Bueno. Cuando un padre tiene maltrato verbal o maltrato físico con su hijo, y de pronto es que ni el niño es rebelde ni nada, simplemente podemos encontrar padres que tienen alcoholismo, que tienen drogadicción y están maltratando a los niños. Pues ahí sí, las autoridades, en ese aspecto yo estoy de acuerdo, mi amor, en que las autoridades tengan que intervenir, poniendo reglas en ese hogar y quizás pasando al niño a un hogar en donde sea bien tratado, bien criado, bien educado.
pero en materia ya de lo que llamamos educación, de mensajes de conocimiento, ¿verdad? De lo que son políticas educativas, allí sí consideraría yo que muchas veces el gobierno o los gobiernos a nivel mundial en algunos países se han extralimitado autorizando a las escuelas, a las universidades que incorporen dentro de su plan educativo, sus currículos y microcurrículos, enseñanzas que están en contra de una buena educación cristiana y en contra de una buena educación de los padres. Bueno, el responsable de los hijos no es el gobierno, son los padres. Dios hace responsable a los padres por la crianza de los hijos. Y quiero que eso enfatizarlo, ¿verdad? El gobierno no es responsable por nuestros hijos. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Hay un problema cuando el gobierno asume el rol de padre con nuestros hijos. Cuando dicen, por ejemplo, que el hijo tiene el derecho de decidir el sexo que quiera tener y que puede cambiarse el nombre dado por sus padres sin consentimiento del padre. Cuando el gobierno dice que el hijo puede tener sexo y le otorga condones o cualquier otro anticonceptivo para que supuestamente se proteja de un embarazo y para que tenga sexo pero protegido sin el consentimiento de los padres. Cuando una niña queda embarazada y quiere practicarse un aborto en la escuela y el gobierno la manda a una clínica de aborto sin el consentimiento de los padres, porque en muchos gobiernos, como el que estamos viviendo en Estados Unidos, no necesita consentimiento del padre para hacerlo, porque es su cuerpo. Ese es el concepto de ellos. O sea, todas estas cosas están alineadas, son un plan de las tinieblas, y están alineadas para destruir la paternidad dentro del hogar. Se supone que nada pase en la vida de nuestros hijos que nosotros no sepamos y que nosotros no seamos que tomemos la decisión qué va a pasar en la vida de nuestros hijos. Yo sé que hay abusos extremos y excesos que existen muchas veces en muchos hogares, como tú dijiste, padres alcohólicos, padres que están fuera de control, eso sucede. Pero siendo franco, eso es una minoría comparado con padres buenos y responsables que quieren ser responsables, pero no pueden, porque el gobierno los tiene maniatados. Por ejemplo, hay que distinguir entre disciplina y abuso. Pero entonces, cuando para el sistema toda corrección física es abuso, ahí hay un problema. Se constituye en un problema serio en la crianza de los hijos, porque ahora los hijos se les enseña que tienen el derecho de acusar a sus padres, acusarlos con el gobierno, porque supuestamente el padre castigó la vida de ese hijo inadecuadamente y ahora ponen en peligro la seguridad del padre y del hogar, porque si un hijo acusa a un padre y el padre es llevado a las autoridades y es encarcelado o penalizado, pues obviamente el hogar se va a romper. Y aunque no se rompa y el hijo quede en el hogar y al padre se le dé una advertencia judicial y todo eso, pero las relaciones quedan rotas, porque el gobierno intervino para crear allí, para intervenir entre lo que debe ser la relación entre el padre y el hijo. Entonces, esto es un problema que estamos viviendo en la nación americana y en muchos países que necesita tratarse y entender el rol de la disciplina dentro de la crianza de los hijos. Bueno, yo recomendaría, mi amor, para toda la audiencia, que instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. No hay mejor educación que la educación cristiana. Instruir al niño en los caminos del Señor representa hablarles de la palabra en la casa, leer la Biblia con ellos en el hogar, orar con ellos en el hogar, hablarle de las enseñanzas de Jesús en el hogar. También llevarlo a la iglesia, congregarse con él. No es dejar a mi niño, ay, el niño no se quiso levantar, lo voy a dejar dormido y me voy yo para el culto a la escuela dominical. No, yo tengo que llevar a mi hijo a la iglesia, levántate, porque yo
entiendo en mi ser de las enseñanzas que Dios me ha permitido tener con nuestros hijos. En cuanto a eso que acabas de mencionar, eso es sumamente importante. Porque mira la filosofía de muchos padres. Hermana, ¿por qué usted no trae sus hijos a la iglesia? Usted viene sola, no trae sus hijos. Porque él no quiere y yo no lo puedo forzar. Porque yo no quiero que él se haga hipócrita viniendo a la iglesia cuando él no quiere venir a la iglesia. Es un razonamiento errado, ¿verdad? Pero que solamente es usado para, en este caso, para la iglesia. Y yo le pregunto, ¿su hijo va a la escuela? Pues sí, claro que va. Y él quiere ir a la escuela todos los días, se levanta con... No, tengo que pelear con él, sacarlo de la cama, esto y lo otro, y forzarlo para que vaya, mire ese muchacho. Ajá. Entonces, ¿por qué usted no lo deja en la casa para que no se haga hipócrita? Que no vaya a la escuela. Cuando no quiera hacer una tarea, no, déjelo para que no se haga hipócrita. Cuando quiera irse a fumar marihuana, déjelo para que no se haga hipócrita. No, entonces usted no usa ese razonamiento para las cosas que usted entiende que no debe usarlo, pero lo usa para Dios. Así es. Cuando para Dios es fundamental que ese muchacho entienda que cuando vamos a la casa de Dios, vamos todos a la casa de Dios. Amén. Como familia. Somos una familia cristiana. Y es verdad que de repente en algún momento de la vida y etapa de su rebelión, él resista eso. Pero pronto él va a superar esa área y lo va a agradecer el resto de su vida. Y qué bonito es cuando nuestros hijos en la iglesia están en los ministerios de danza, de alabanza, de adoración, en el tocando instrumentos de la iglesia, sirviendo hasta de diáconos. Yo he visto niños diáconos en las iglesias y nuestros hijos aman, se sienten importantes ya sirviendo en la casa del Señor, porque ese es el ejemplo que están viendo de sus padres y de toda la comunidad, ¿verdad? ¿Qué beneficios me trae eso a mí servirle desde niña al Señor? Si tú instruyes a tu hijo en los caminos del Señor desde que es niño, no vas a tener sufrimiento cuando él esté grande. Sí, tú vas a tener un niño que te va a dar paz en el futuro, un joven que no va a estar en las drogas, ni en el alcoholismo, ni con malas amistades, porque todo eso se aprende en la casa del Señor y bajo una buena educación cristiana. Mientras que si lo crías fuera de esa cobertura, tu hijo podría estar en bandas criminales, en drogadicción, quizás con una muerte prematura. Y entonces el que está cristiano compara, es un universitario, profesional, con un buen empleo y con una buena esposa, una buena familia. ¿Qué modelo de crianza quieres tú para tu hijo mirando ese futuro, mirando esa proyección? ¿Quieres un hijo que se desvíe y se muera antes de tiempo, quizás que esté en las drogas? ¿O quieres un hijo profesional, bien educado y con un buen hogar? Eso te lo permite tener una buena educación cristiana bajo una cobertura de Dios. Esa es la herramienta que hoy le queremos dar a nuestra audiencia, mi amor, para que sea, esa es la mejor ayuda que le podemos ofrecer a través de este programa. Mientras hablabas, recuerdo el caso de una persona, una buena persona, un buen cristiano, que tenía un niño de edad, creo que estaba en primer grado, como 6 años tenía el niño. Y un día él quiso pegarle por una travesura del niño con la correa en la pierna, pero el niño brincó de la cama y se tiró al piso mientras él le tiró la pierna y le dio en la carita al niño. No fue nada del otro mundo, pero tenía una pequeña marca. Y la esposa le dijo, no lo podemos mandar a la escuela así, porque vamos a tener problemas. Y él dijo, mándalo. Y mandó al niño a la escuela. Al poco rato, como ese día, como a las 9 de la mañana, le estaban llamando de la escuela la trabajadora social y diciendo, disculpe, ¿usted es señor fulano de tal? Sí. ¿Su hijo es fulano? Sí. ¿Qué pasó con el niño que vino con una marca en la cara? Como que parece que le dieron... ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Y él dijo, no, yo le pegué. ¿Pero cómo? Usted sabe que esto es un delito, que aquí, que allá. Digo, bueno, mire, en primer lugar le voy a explicar una cosa. Yo sé que a los niños no se les da en lugares inadecuados. Yo traté de darle en la pierna por algo que hizo y necesitaba correjarlo, darle un correazo en la pierna, con una correa, con un cincho en la pierna.
Él se tiró de la cama en el momento y lamentablemente pues la correa fue al lugar equivocado. Pero yo lo mandé a la escuela porque yo entiendo que yo no estoy abusando de mi hijo y yo quiero que mi hijo aprenda comportamientos correctos y que sepa que todo lo que nosotros, nuestras acciones que nosotros hacemos, las hacemos porque tenemos una intención correcta con la vida de nuestros hijos y no tenemos que esconder nuestra paternidad. Sí, pero si usted sabe que si esto yo lo denuncio, usted va a tener un problema. Y digo, sí, yo sé que eso puede suceder, pero le voy a decir una cosa. Yo prefiero pasar un problemita ahora y explicarle al juez lo que le estoy diciendo a usted hoy que no corregir a mi hijo y mañana que el sistema lo corrija con un balazo porque está robando o está matando y un policía me lo mate en la calle. Yo prefiero hacer mi trabajo como padre ahora, ¿verdad? Aunque a Así veces es. tenga errores en la forma de hacerlo, pero prefiero hacerlo ahora y no esperar a que después el gobierno tenga que intervenir. El mismo que lo protege me lo mate porque supuestamente yo no hice mi trabajo. Wow. Y la trabajadora social le dijo, ¿sabe una cosa? Tiene razón. No lo voy a reportar. Dejemos ahí, tengan un poquito más de cuidado. Claro que sí. Y ahí quedó el asunto. Porque yo creo que muchas veces, si nosotros no tenemos una perspectiva clara de que nuestra responsabilidad con nuestros hijos va más allá que el gobierno, va más allá que la sociedad, porque es con Dios. Dios dice estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos en tu casa, al acostarte, al levantarte, cuando salgas por el camino, cuando regrese. Estas palabras hay que repetirlas, hay que enseñar, hay que educar a nuestros hijos para que nadie diga conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, es nuestra responsabilidad instruir al hijo en el camino correcto. Y esa cita es fundamental al instruir a nuestros hijos, tener en cuenta, uno, el internet, controlarlo, mirar las páginas, los programas a donde entran, el YouTube, a donde están entrando nuestros hijos ahora con tantos youtubers, que de pronto son personas que no han ido quizás a una iglesia o no han tenido una buena formación o una buena educación, simplemente son youtubers de algo en particular. Démosle unos consejos a los padres respecto a eso, ¿verdad? Prácticos. Sí. Por ejemplo, hay padres que le dan teléfono a sus hijos desde que tienen 6, 7 años para que jueguen el teléfono y entren. Y yo considero que eso es totalmente irresponsable. Ellos dicen, es para que el niño se relacione con la tecnología. Bueno, eso no te preocupes, que cuando llegue la edad del niño de manejar tecnología, él la va a manejar. Así es. Eso es lo de menos, porque estamos en la era de la tecnología. Estoy de acuerdo Pero contigo. el problema es entregarle, nosotros cometemos los errores de entregarle a los hijos instrumentos que pueden ser de destrucción para su vida. No solamente de bendición, de destrucción. Número 2, el tema del internet, como tú mencionaste. Ningún niño debe estar en el internet a no ser que sea una línea que tenga controles ya establecidos en esa línea solo para entrar a ciertos lugares que son educativos, donde el niño pueda hacer sus tareas o las cosas que necesita realizar. Eso es importante. Número 3, ningún niño debe tener el televisor en su cuarto. Porque para que un niño quiere tener el televisor en su cuarto y cerrar su puerta Wow. y ahí perderse en el mundo, perder su tiempo, perder su vida, cuando debería estar en la sala de la casa en el tiempo señalado, señalado por el padre o la madre para el televisor. Se le puede permitir el televisor, pero controlando qué es lo que ves, en un lugar donde yo pueda pasar constantemente y supervisar y cuánto tiempo vas a ver televisor y qué prioridades hay antes del televisor. Yo lo veo de esta forma, mi amor. Es un mundo que está fuera de nuestro alcance y de nuestra cobertura para la crianza de nuestros hijos. Que aunque tú lo veas en el cuarto, el niño está en el cuarto, no está en la calle, está en la casa, pero aunque esté en su cuarto, está fuera de la casa porque está navegando en la internet, en lugares inadecuados, quizás hasta en programas satánicos. ¿A dónde no van nuestros niños? A programas sexuales a una edad corta que tienen, que no están preparados para eso. Entonces, controlar qué hace el niño en el cuarto, en su habitación cuando está solo, ¿verdad? Importante eso que acabas de decir. Los padres dicen, pero ¿y a qué hora este niño cambió? ¿A qué hora este niño tomó ese comportamiento, esa rebelión, esa rebeldía? ¿Dónde aprendiste esa palabra? ¿Dónde aprendiste ese contexto o ese concepto más bien sexual?
¿Dónde aprendiste esto? Bueno, sencillamente quizá lo aprendió en la casa. ¿Cómo? En casa no hablamos así. En mi casa nunca hemos dicho esa palabra. Sí, pero si el niño está en el cuarto, tiene la puerta cerrada y está en el internet o está en el teléfono, metiendo en el internet en el teléfono o con gente quizás que uno no sabe quiénes son, chateando con personas, pues está en otro mundo. Está, como tú dices, navegando y recibiendo influencias negativas que se van a quedar con él posiblemente. Y a veces no solamente lo que aprende, porque a veces es una transmisión de espíritus. Sí, también. De espíritus, Así es. espíritus de tinieblas que se transmiten Sí. a través de ese comportamiento y esas prácticas, esa enseñanza, sea visual y también auditiva. Hay muchos niños que han quedado en shock viendo un programa de cualquier caricatura o un programa que tenía una influencia satánica y quedaron poseídos. Eso se ha visto, ha salido en las noticias. Entonces, padre de familia, papá, mamá, vamos a cuidar a nuestros niños desde pequeñitos, no entregarles celular a nuestros niños, por favor. Seguidamente monitorear cuando ya son más grandes qué están haciendo a través de las redes y con sus equipos y tecnología, qué programas entran y controlar desde nuestros propios celulares todas las páginas a donde ellos ingresan. Y finalmente, que era la primera que habíamos propuesto, instruir al niño en los caminos del Señor, en la iglesia, que se congregue, que no se quede en casa y que participe de todas las actividades y servicios y ministerios de nuestras iglesias. Están invitados a nuestra iglesia también, Freeport Bible Center, para que asistan a nuestros cultos dominicales todos los domingos, todos los miércoles de liberación que tenemos desde las 7:30 de la noche y los domingos desde las 8:30 de la mañana. Aquí estamos con los brazos abiertos. Si necesitan una consejería, mi amor, para los niños, ¿podemos darla? Claro que sí. Nuestro tiempo ha terminado, pero en la pantalla hay número de teléfono, información que usted puede obtener para comunicarse con nosotros. Las oficinas de nuestra iglesia están disponibles para usted. Y naturalmente volveremos para continuar con consejos como este en futuros programas. Bendiciones. No se olviden conectarse a nuestras redes sociales. Carlos Luis Vargas Ministries, que ya te las debes saber, YouTube, Instagram, Facebook y también a nuestra página web Carlos Luis Vargas Ministries, también a las redes de la iglesia Freeport Bible Center. Conéctate y síguenos, dale like, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Bendiciones.